Hacemos todo por ver crecer el campo. Porque cuando crecen los cultivos, crecen las oportunidades, las expectativas, las certezas, las garantías, los rendimientos, las rentabilidades. Crecen los campos, los productores, las empresas. Crecemos todos. Por eso en Don Mario investigamos y aplicamos la mejor tecnología de soja, maíz y trigo para que coseches los mejores resultados. Don Mario, el crecimiento está en nuestra genética. De campo. ¿Qué es ser de campo? Es descubrir que la pasión por la naturaleza está en tu naturaleza. Es tomar la tierra y hacerla crecer con innovación. Es el orgullo de ver que juntos tu campo y el de la tecnología también crecen. Es prepararse para rendir más, siempre. Y por sobre todo es entender que ser de campo es algo que nunca dejas de ser. Nidera Semillas. Crecemos juntos. Cada una de nuestras semillas está conectada a una red. Una enorme red de expertos en maíz que se extiende hasta donde sea que estés. Hombres y mujeres dispuestos a compartir lo que saben y lo que sienten para potenciar tu plan de producción. Porque no importa dónde quieras sembrar, siempre vamos a estar ahí cerca para alimentar tus resultados y hacer crecer nuestro vínculo. Pioneer, estamos donde estás. Bueno, como para poner el contexto, cuando uno va a definir la siembra de un lote de soja, lo primero que tener en cuenta es el ambiente, la fecha de siembra, la variedad, luego la densidad y después de todo eso, la calidad de siembra. Como habló Juani hoy, los números son cada vez más finitos y bueno, hay que ser cada vez más preciso. El trabajo de Masino nos muestra, bueno, acá tenemos el esquema de la diferencia de una siembra uniforme a una siembra desuniformemente en el espacio, que las plantas están distribuidas no homogéneamente, una desuniformidad temporal, que hay diferencia en altura entre plantas, y bueno, y una combinación de las dos. Las causas de la desuniformidad puede ser una desuniformidad temporal o espacial. La temporal puede ser por un bajo vigor de semilla, que produce nacimientos discontinuos en el tiempo. Puede ser por la profundidad de siembra variable, también va a nacer en forma discontinua. Una humedad heterogénea en el suelo. Por ejemplo, este año en la siembra de soja de segunda se cosechó el trigo con seco. Y bueno, aquí decidieron sembrar en esa situación o esperar una lluvia, tomando ciertos riesgos, digamos. Y bueno, y las bajas temperaturas ambientales también pueden causar efecto en la desuniformidad temporal. Puede tener mayor peso en una siembra de soja temprana. Bueno, las causas de la desuniformidad espacial va a ser el sistema de siembra, sea chorrillo, neumático o a placa, la velocidad de avance, que también es muy importante, la distribución de los rastrojos, la compactación del suelo y un efecto de planchado después de una lluvia. Eso también puede tener efecto en la distribución espacial. Bueno, el trabajo determinó que la desuniformidad temporal es mucho más importante que la desuniformidad espacial. Puede reducir el rendimiento entre un 5 a 13%, independientemente de la variedad, y no se corrige por un aumento de la densidad. En cambio, la desuniformidad espacial solamente afectó a los ciclos cortos, grupo de madurez 3, y la magnitud de pérdida fue del 7%, en este caso de 200 kilogramos. Hemos hecho ensayo de espacial, y la verdad que no teníamos este antecedente de la temporal en soja. Sí sabía que en Brasil hay referencia al trabajo de la desuniformidad temporal, y que era importante, pero no tenía esta magnitud en mente acá. Y a partir de eso, bueno, es que surgió todo esto, porque la verdad que
la desuniformidad temporal en soja no es un aspecto que hoy estemos observando o cuidando demasiado. Claro, por todo eso decidimos llevar a cabo un ensayo para poder medir, cuantificar las desuniformidades temporal y espacial, bueno, ver cómo afectan los rendimientos estas desuniformidades y bueno, a ver si tenía interacción con las variedades. Por eso en la localidad de Chacabuco hicimos un ensayo, lo sembramos el 15 de noviembre, con una variedad 3312, grupo madurez 3 y una 46R18, grupo madurez 4, en sus densidades óptimas, 380.000 y 300.000 plantas por metro cuadrado. Bueno, hicimos 4 tratamientos en 4 bloques. Bueno, en este caso, el ensayo de Masino era como mucho más microparcela, con otra situación. Nosotros las variables que pudimos modificar fueron sistema de siembra, velocidad de siembra, y cortamos nudos, planta por medio, arriba de la hoja unifoliada en B1 o B2, como para lograr una variabilidad temporal. Bueno, el tratamiento 1 es el tratamiento uniforme, con un sistema de siembra neumática, velocidad normal y no hubo corte de nudos. El tratamiento 2, una desuniformidad espacial, hicimos con sistema de siembra chorrillo y una velocidad alta, tampoco hubo cortes de nudos. Desuniformidad temporal, el tratamiento 3, ahí hicimos con un sistema de siembra neumático a una velocidad normal y ahí sí hicimos el corte de nudo. Y bueno, y luego una combinación de ambas desuniformidades. Bueno, las mediciones se hicieron en 4 metros lineales en 2 surcos apareados. En B4 se midió la distancia entre plantas en los distintos surcos y bueno, se obtuvo el stand de plantas. En R58 la semana pasada contamos números de nudos sobre el eje principal en 48 plantas por tratamiento. Bueno, y en R8 se va a hacer rendimiento y componentes de rinde, así que no tenemos datos. El final de la película, pero creo que estaba bueno para verlo ahora y los datos que obtuvimos. Bueno, con las mediciones que hicimos obtuvimos la media, el desvío estándar y el coeficiente de variación de cada distribución, perdón. En el eje de las Y tenemos frecuencia relativa, porcentaje por rango, y en el eje de las X tenemos número de nudos por planta, en el eje principal. Lo que vemos que hubo diferencias entre distribución, pero no vemos diferencia entre variedades. Lo que obtuvimos es una diferencia de 2 nudos, con la media de 16,8. Casi 17. Hay 7 nudos por planta con 14,8, casi 15. Lo que vemos también con el coeficiente de variación es que logramos un cultivo uniforme y un cultivo desuniforme. En principio, digamos, la desuniformidad temporal la logramos. Ahora hay que ver el impacto en rinde, pero se logró de casi 2 nudos de diferencia que no hasta hoy no lo compensó. Hay que ver si eso se traduce en rinde. Bueno, en cuanto a la distribución temporal en la 46R18, vemos una distribución homogénea con un coeficiente de variación de bajo, y en la distribución desuniforme vemos que también logramos esa desuniformidad que buscábamos. Bueno, en cuanto a la distribución temporal, espacial fue diferente entre uniforme y desuniforme en ambas variedades. Lo que vemos que la media es de 8 centímetros con un desvío estándar de 6 centímetros. Bueno, lo que tenemos acá es distanciamiento en centímetros entre plantas. En el sistema de siembra chorrillo vemos con un mayor coeficiente de variación, sí, una menor media, pero con un mayor desvío estándar. Además, más de 100, o sea, el desvío que se midió es mayor a la distancia promedio. O sea, la calidad de siembra de un chorrillo obviamente muy mala, pero son datos que están medidos de antes y superan el 100%. Tenemos un desvío mayor a la distancia media. Bueno, con la 46R18 es similar. La media es de 9 centímetros con un desvío de 6 y la media de 7 con un desvío de 7. Obviamente un 100% de desvío. Un 100% de desvío. Muy distinto a los valores que mostrábamos hoy con María, que mostrabas vos, María, de 30, 30 y pico. Acá en soja estamos hablando entre el 60 y el 100% de coeficiente de variación en la siembra. El chorrillo, claro. Pero en neumática también. En neumática tenemos un 60%. De 60 a 80% tenemos en neumática. Hemos medido. Sí. Bueno, como conclusiones, el trabajo de Masino, la desuniformidad temporal fue la que mayor peso tuvo, independientemente del cultivar, entre un 5 y un 13%, y un aumento de la densidad no logra compensar este rinde. En el caso de coeficiente de variación, ellos obtuvieron coeficiente de desuniformidad en relación al uniforme mayores. Nosotros tuvimos un 65% superior. Bueno, vemos una diferencia de nudos de 2 nudos por planta, y cuando fuimos a contar nudos, vemos que las plantas cortadas
tienen un mayor número de ramas secundarias. Veremos si eso compensa esta diferencia de nudos. Bueno, y en cuanto a la distribución espacial, en el trabajo solamente afectó, bueno, como dije, afectó el rinde en las variedades de ciclo corto. La magnitud de pérdida fue del 7%. Bueno, esto podría deberse a que las variedades de ciclos más largos tienen un periodo vegetativo mayor, pudiendo compensar por mayor número de hojas. Bueno, el coeficiente de variación también fue del 100% de ellos, el de nosotros fue un poco más bajo, que osciló entre 35 y 55%. La distancia promedio fue de la distribución uniforme fue de 8 a 9 centímetros, en la de distribución uniforme es de 7 centímetros con un mayor desvío estándar. Después cuando cosechemos mostraremos los resultados. Sí, Y si hay interacción o no. Si bien nos falta el impacto en rendimiento, la verdad que las desuniformidades, que era lo que por ahí con dos micrófonos, las desuniformidades que era por ahí lo que nos interesaba, y sobre todo la temporal la logramos. Hay que ver el impacto que tenemos, y a veces uno a nivel lote dice 2 nudos, bueno, no pasa nada, o esto la soja lo compensa. La verdad que los impactos que hay en los antecedentes en rinde no es para menospreciar, y bueno, si nos arroja algo, la verdad que puede disparar algo como para trabajar en lo que es calidad de siembra de soja, aún en sistemas neumáticos, porque como mostró perfecto Maxi recién, los coeficientes de variación en la siembra neumática todavía son altos. Prácticamente tenemos un 70% de coeficiente de variación, del desvío es altísimo sobre el promedio. Acá lo veo a Dulio. Ahora vamos a ir a recorrer la soja, y yo comentaba recién algo que llamaba la atención, que la temporal hay antecedentes muy importantes sobre el impacto de rendimiento sobre la espacial. Así que eso lo logramos, hay que ver el rendimiento de esa desuniformidad temporal que logramos, a ver cómo impacta, pero nos pareció muy interesante, nos pareció que juntándolo, digamos, cuando tengamos el dato de rinde y llevándolo a distintas situaciones de lote, de ambiente, pues es una línea de trabajo interesante que implica todo de lo que nombró Maxi en el inicio: calidad de semilla, calidad de siembra, condiciones en la cama de siembra. No es menor lo que vimos recién de cobertura. Ojo, que la soja tiene una temperatura base alta para la implantación, entonces puede impactar en las calidades y en las uniformidades de siembra espacial y temporal, si no trabajamos con una calidad de semilla muy buena. Entonces, es un granito se complejiza más, todo. de la complejización, y donde probablemente en un sistema de cobertura las calidades de siembra y la calidad de la semilla que adquirimos en el cultivo de soja implique prestarle muchísimo más atención de lo que veníamos haciendo, y más si tiene este impacto. Así que gracias, Maxi. Sí. A priori no encontraron ningún factor de compensación, por ahí más rama, más Es lo que Sí, cantidad de granos por vaina. no contamos granos ni vainas. cosecha. Eso lo vamos a hacer después. Lo que sí vimos es mayor número de ramas. Sí. Una rama secundaria de mayor peso que la de una planta normal. Más que consulta va a ser para agregar. Vos sabés que nosotros, como ustedes, estamos metiéndonos en esto, ya es la segunda campaña que estamos testeando distintos sistemas de siembra. En su momento, bueno, vos lo llevaste junto con Federico Delante, chorrillo contra placa versus neumática. Bueno, nosotros la campaña pasada hicimos un ensayo de desuniformidades temporales y espaciales, y estamos con ustedes, no sabíamos bien a qué atribuirle. Bueno, en nuestro caso, la desuniformidad temporal fue lo que más impacto tuvo en el rendimiento. No recuerdo los kilos exactos, pero explicaban alrededor de 200 o 300, no recuerdo bien. Y a raíz de esta desuniformidad empezamos a entender que es más profundo el tema. Entonces empezamos a trabajar con precision planting. Las desuniformidades, tanto temporales como espaciales, vemos que están atribuidas al conjunto de singulación. Lo que es falla, lo que es dobles, que te trae esos lapsos de dobles o falta de semilla. Estamos también testeando distintas profundidades de siembra. Bueno, es bastante profundo, pero estamos con ustedes. Esta es una línea muy interesante. Creo que de acá va a salir buenos datos, pero bueno, era comentarles que nosotros también estamos trabajando y que seguramente la temporal le va a explicar algo en cuanto a rendimiento más que la espacial. Aportando, es una consulta más que nada. ¿Cómo se obtiene la diferencia temporal, queriendo simular los lapsos de crecimiento, de nacimiento?
si no trae un poco de ruido, tal vez hacer el corte, que se le modifica, depende de cada variedad, se le modifica la estructura a la planta. Sí. Obviamente explica la mayor cantidad de raíces y en realidad no se llega a simular los lapsos los pulsos, perdón, de nacimiento. Sí, bueno, nosotros queríamos, lo discutimos, queríamos conseguir semilla de bajo vigor, pero bueno, no pudimos lograrlo, entonces lo que teníamos a mano era hacer el corte de plantas. La siembra cruzada una semana después. Podría ser otro. Sí, lo quisimos llevar, digamos, a una situación lograble y de tener, digamos, menos nudo, ¿no? La temporal. Obviamente que hay otra metodología que se puede hacer, como dijo Maxi, el trabajo antecedente era más, sembraron después a mano, una semana después. Ellos intercalaban Exacto. una semana después o 10 días, pero bueno. Lo que pasa es que al nivel que trabajamos nosotros, más de meso, macro parcela, se nos complicaba y tratamos de hacer algo lograble, exploratorio. Yo ahí en las invitaciones les pusimos algo exploratorio como para empezar a evaluar si hay que hacer sintonía más fina, totalmente. No, claro que no es una crítica. No. De hecho, si se quiere, para volver la estructura de planta, es más un efecto de bolillera hasta hoy, digamos, si querés. Claro. Pero, digamos, en ciclos cortos, sobre todo, en situaciones donde no puede compensar mucho, ya tener 2 o 3 nudos menos en el tallo principal es una situación interesante, por lo menos de grosso modo, de evaluar la temporal. Sí, pero gracias por el comentario, está bueno.